Certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Llegó la hora del cafecito o el té. Vamos a desconectarnos por una hora de las cosas negativas. Encuentre soluciones, datos y sugerencias para sus inquietudes y recomendaciones culturales para su esparcimiento. Así comienza Sin Estrés, la revista radial de RCR, con Verónica Oliveros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos acompaña durante toda la programación de RCR, por supuesto, de Radio Caracas Radio. Bueno, para estar bien informados, que nadie le cuente, usted mismo escuche de primera mano. Y dentro de nuestra programación, por supuesto, esta hora en la que nos desconectamos de esas cosas que nos preocupan, o los jueves trabajamos en aquellas cosas que nos preocupan, que nos angustian y que nos mortifican, para precisamente apoyarnos y buscar soluciones. Así comienza Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. Quienes hacen posible este espacio: en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles acá, viendo el cambio de mando entre Gregorio González y Víctor Mejías. Y bueno, quien les habla, Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, por supuesto, a través del Twitter de la IES. También saludo a quienes nos acompañan dentro y fuera de las fronteras venezolanas por la radio que se ve, www.rcr750.com, por acá por nuestro canal de YouTube. Ya saludando a quienes nos acompañan por acá: Betty Soto, Ilenia Mundaraín, Gladys Araujo, la señora Zoila, ya en sintonía. Y bueno, cuando hablaba precisamente de este detalle de buscar solución a aquellas cosas que nos angustian, nos preocupan, nos mortifican, a veces caemos en un estado que, particularmente cuando Rebeca me lo comentó, a mí me da, me produce sensaciones físicas, nada más la palabra. Y es precisamente la desesperación. Esa sensación terrible que podemos tener cuando, tenemos un estado de ansiedad, vamos a decir, el límite, borderline, y tenemos una angustia y nos sentimos que nos estamos ahogando. Precisamente de eso vamos a hablar en la tarde de hoy. Víctor, llévate la música, gracias. Y vamos a hablarlo con nuestra terapeuta Rebeca Gómez, quien es profesora del Instituto Pedagógico de Caracas, egresada en el área de lengua materna, mención literatura. Es psicoterapeuta gestal con experiencia en la facilitación de procesos individuales y grupales, formación complementaria en terapia familiar, sexual y psicocorporal. Adicionalmente es directora y docente del SENAIF, Escuela de Gestal, embajadora de la Paz por la UNESCO, es fundadora de Gestando, organización de apoyo psicoterapéutico para la mujer y su familia. Igualmente es productora del espacio Cine Gestal de Trasnocho Cultural los primeros sábados de mes desde hace 5 años. También es coterapeuta desde hace 3 de un grupo terapéutico para el manejo de la crisis, grupo de bienestar con enfoque gestáltico. Igualmente es conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional de temas de crecimiento humano, desarrollo del talento humano, también dirigido a individuos, grupos y organizaciones. Buenas tardes, Rebeca, bienvenida. Buenas tardes, Verónica, gracias y bienvenida a toda la audiencia. Gracias al equipo que hace posible este programa. Pues sí, hoy vamos a empezar hablando de la desesperación, que el solo vocablo ya eriza los vellos del cuerpo. Totalmente. Fíjate, voy a empezar con una definición sencilla. Pérdida total de la esperanza, pérdida de la paciencia o la tranquilidad por considerar un mal irreparable, impotencia de lograr éxito. Este va a ser el punto de partida para hacer el análisis gestáltico de la desesperación. A ver, la desesperación es ese estado de desorden, de caos interno, en el que piensas de manera desordenada que nada va a salir bien, que vas directo al fracaso o peor aún, que ya fracasaste. Entonces, no tienes ni paciencia ni tranquilidad como para revisar la situación y sencillamente
hay una sensación de impotencia. Has perdido el control de la situación. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso alguna vez? Es importante ubicarse en esa situación. Te dieron una mala noticia, enfermedad, fallecimiento de alguien, tareas más en tareas más simples, como, bueno, te toca entregar un trabajo, tanto en la escuela como en el sitio donde laboras, tenías un compromiso y no puedes llegar. Es decir, la situación no tiene por qué ser grave para generar desesperación. Hay personas que tienen tendencia a desesperarse y Cierto. todo eso es de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Oye, qué interesante. Estaba yo acá también, por supuesto, haciendo mi propia introspección en cuanto a la desesperación. A mí me ocurre es cuando tengo algún malestar físico, porque pareciera que no tengo las herramientas para acabar con él, ¿no? Y me desespera el tiempo. Pero como bien lo comentas, hay personas que ante la pérdida no manejan el autocontrol y se desesperan, se desgarran la ropa, se angustian, gritan, incluso piensan en atentar contra su propia vida, parte de la desesperación. Es así. Y digamos entonces que la desesperación puede ser la consecuencia de no tener las herramientas internas para metabolizar la frustración. Cuando no me salen las cosas como yo quiero que me salgan, me desespero. Eso, por supuesto, no es voluntario. Es la consecuencia de no saber masticar el no de la vida, el no de la otra persona, la falta de tiempo para hacer tal o cual cosa, pospusiste algo tanto que ahora te ves contra la espada y la pared. En todos esos casos era necesario poder masticar, tragar, digerir la frustración. Y si no tienes esa capacidad, entonces estás reaccionando como un bebé, como un nene chiquitito, ante una situación que puede ser, bueno, valorada por los demás como bastante compleja o como sencilla. Eso no importa, porque la vivencia es como si fuera realmente, bueno, una experiencia o un suceso sumamente grave. Y es personal, Rebeca, porque por supuesto ante la misma situación, ante el mismo estímulo, por supuesto las respuestas van a ser diferentes. Habrá quien le es totalmente indiferente, pues no siente. Exacto. Entonces significa que ante los mismos hechos, las personas tienen diferentes creencias y esas creencias generan significados distintos de la experiencia. Entonces, por ejemplo, tú que estás acostumbrada a ser una persona sana, ante una dolencia Me desespero. te desespera. Probablemente una persona que está todo el tiempo aquejado por una dolencia, entonces no se desespera, se ha acostumbrado incluso al dolor. Claro. Y tiene mayores niveles de paciencia ante eso que sabe que va a pasar o que se va a atenuar. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros busque, determine en qué situaciones particulares se desespera, porque es allí donde usted va a poner el foco y va a comenzar a actuar. La primera acción y fundamental es revisar las creencias y significados asociados a, por ejemplo, bueno, como yo soy sana, mi creencia es, bueno, yo soy una mujer sana y yo no me puedo enfermar. Eso no está dentro de tu repertorio. Exacto. Como no está allí, cuando llega la polaridad, cuando llega el otro extremo, no sabes manejarlo. Por ejemplo. Claro, y por ejemplo, en otro contexto, Rebeca, vemos a quien se angustia cuando le llega la hora tope, por ejemplo, para entregar un trabajo, para entregar algo que se comprometió y no lo tiene listo, y bueno, empiezas obviamente a actuar erráticamente. O sea, creo que hay personas que, yo particularmente funciono bien bajo presión, pero hay gente que no, y todo lo contrario, más bien se pone torpe, siente que está más bien perdiendo el tiempo, y por supuesto viene esa desesperación. Bueno, fíjate, allí hay asociados diferentes significados. Yo voy pensando en algunos, voy a referirlos. Está, por ejemplo, estoy acostumbrada y me lo critico a posponer todo, ¿sí? Entonces, otra vez pospuse la tarea que tenía pendiente y empieza una tragedia interna
el creador de la terapia gestáltica lo llamó el perro de arriba y el perro de abajo. El perro de arriba. Una lucha entre perros a dientes, ¿no? A mordiscos, porque una parte que está dentro de nosotros, una parte de la estructura psíquica, nos está reclamando, insultando, descalificando, y la otra parte está abrumada, se siente culpable, pero fíjate, no se movió a hacer nada. Eso pudiera estar pasando. Otra cosa que se puede movilizar cuando no fue que lo pospuse, simplemente la tarea me rebasó. Aparece de pronto la creencia de yo soy perfecto o yo debo ser perfecto y no lo estoy siendo, y eso me desespera. Ahora, la creencia no es consciente, por eso es que hay que hacerla consciente. Epa, ¿qué estoy pensando yo de esta situación? Que llego a estos niveles emocionales, borde, como dices tú, borderline. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que yo quiero ser perfecto. En lo que yo actualizo la experiencia y me doy cuenta que, caramba, pero es que yo no soy perfecta, yo soy un ser humano. Además, me dijeron que hiciera esta tarea o este trabajo a última hora, fue un imprevisto que surgió y no lo voy a poder entregar 100% óptimo. Puede que baje el nivel de exigencia interno y por lo tanto baja el nivel de desesperación. Y yo creo, Rebeca, que ese es un trabajo ciertamente incluso de apoyo terapéutico, porque quien tiene bien internalizado que debe hacer las cosas perfectas, puntuales, en el tiempo y por supuesto en la mejor condición, pues solito como que no le va a ser tan fácil decir todo esto que tú estás comentando. Soy un ser humano, el tiempo, bueno, me van a tener que alargar porque no termino. Porque bueno, ya es algo así como que una etiqueta, una autoetiqueta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que fíjate, como no sabemos en qué escalón del camino, claro, de esta escalera está cada uno de los que nos escucha, de repente alguien escuchando este programa, oye, este era el paso que le faltaba para ampliar su conciencia y dice, oye, ¿verdad? Me he estado exigiendo demasiado. Sería genial. De repente te has estado exigiendo porque fuiste un niño exigido, porque siempre tus padres te pidieron el 19 y 20. Y resulta que ya los papás no te están exigiendo eso. Eres tú quien te está exigiendo un 19 y 20. A veces no es ni siquiera el jefe el que hace la exigencia, sino que es una experiencia bien subjetiva que tiene que ver con mapas que estableciste o creencias que estableciste cuando eras niño y con la mentalidad y la posibilidad de comprensión de cuando eras niño. Al comprenderlo en la adultez, se desvanecen, pueden desvanecerse esas creencias que te estaban atormentando la vida. Oye, qué interesante esto que estás comentando, Rebeca, buenísimo para irnos al corte, y es esa traspolación que podemos hacer de a lo mejor esa exigencia de niños que hacían papá y mamá o los mismos maestros, lo llevamos entonces ahora al área laboral, a la pareja, a los amigos, pues a todas partes donde nos paramos sentimos que tenemos esa espada de Damocles y por supuesto esa angustia de, entre comillas, ser perfectos. Pero esa es una de las aristas de la desesperación. Al regreso me gustaría que comentáramos, Rebeca, ¿cuáles son esos síntomas donde a lo mejor todavía no hemos llegado al punto de perder la esperanza y al punto de no ver el retorno, sino que cuáles serían esas señales de alarma donde decimos, wow, estoy camino a la desesperación? Aunque pues podamos, o aunque no, más bien todo lo contrario, para que podamos no llegar a ella y pararla a tiempo. Pero de eso vamos a hablar al regreso. Por acá saludo, bueno, Betty Soto te manda saludos, José Rodríguez también se incorpora por acá, Héctor Mendoza Hernández también, Oscar Gutiérrez también por acá. Por acá hay unas preguntas que te las hago al regreso. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Estamos conversando con nuestra terapeuta Rebeca Gómez precisamente de esta sensación tan desagradable que es la desesperación. Y lo digo sensación, pero hay personas que por supuesto la podemos vivir incluso como algo terrorífico, como algo ciertamente con lo que no podemos, vamos a decir, llevarlo, soportarlo. O sea, es una carga angustiosa. Patri Polan por acá nos saluda también. Gladys tiene una pregunta que la voy a dejar para después porque tiene que ver un poco con esos momentos precisamente para reconocer cómo podemos o cuáles podemos evitar para llegar a la desesperación. Y bueno, y por supuesto, quienes seguimos las páginas de aquel señor paralelo, bueno, a esta tarde llegamos a la desesperación. Pero bueno, no voy a hablar de eso en este momento. Rebeca, ¿cómo comenzamos a notar que vamos para allá? Que el camino se abrió hacia la desesperación. Bueno, ciertamente desesperarse es un proceso que puede ser imperceptible. Sobre todo si nunca te ha pasado, porque si te ha pasado sabes que vas hacia allá. Claro. Fíjate, ¿qué sucede? En la desesperación hay síntomas físicos como los de los ataques de pánico, por ejemplo. Uh-huh. Sudoración excesiva, esa sensación de vacío en el estómago, un miedo que no necesariamente tienes identificado a qué se debe, cuál es la causa, taquicardia. A ver, desesperarse tiene que ver con una vida que está montada sobre los resultados permanentes de todo. Es decir, concebir la vida como la sumatoria de resultados y no como esa metáfora tan bonita que aparece en tantos poemas de la vida como un viaje, donde lo importante no es el destino, sino el recorrido, todo el trayecto y lo que vas observando, vivenciando y disfrutando durante el trayecto. Entonces, las personas desesperadas son personas que generan mucho cortisol, porque son estresadas, son personas que viven en el futuro pretendiendo controlar desde aquí, desde el presente, los resultados del futuro. Podemos hablar podemos hablar de ser unas personas ansiosas. Sí, se entremezcla la ansiedad, porque la ansiedad, como la angustia, es pretender desde el presente controlar el futuro, es decir, claro, que en el presente no estoy aquí, sino que toda mi psique, toda mi mente, todos mis pensamientos y las expectativas están allá, en el futuro. Pasado mañana va a pasar algo terrible, voy a salir muy mal en este examen, mi pareja me va a dejar porque no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, por un lado, hay, como diría Freud, un super yo inmenso, es decir, hay un perro de arriba exigiendo
exigiendo, decíamos que el perro de arriba es una estructura psíquica que reclama, que critica, que etiqueta, que regaña, que golpea internamente al ser humano, y entonces está esa necesidad de tener un resultado positivo. Ahora, eso significa que estas personas no tienen margen de error en su vida, porque una de las creencias basales desde la que se mueven es la perfección. Les importa mucho también el que dirán, qué pensarán los demás de mí si cometo un error. Entonces no se permiten el error y vigilados y evaluados afuera. Entonces, bueno, fíjate que digamos que es un compendio de elementos que están allá adentro, de tu piel hacia adentro, y que hay que empezar a desmontar, porque Además, Rebeca, pensando acá en ese momento de poner en peligro a otras personas porque no estamos pensando. Bueno, entonces allí ya fíjate, ya caminaste a un problema mucho mayor. Entonces estamos hablando de clínica y no lo saben. Y en a ese nivel de depresión, toda la expectativa es catastrófica. Nada bueno va a ocurrir. Esta es una persona que no ha podido superar situación. En este momento de su vida lo ve todo oscuro, no ve salida. ¿Y qué hace? Atenta contra su vida. Y hay una cosa cierta, Rebeca, pero si nos vamos al contexto venezolano, yo creo que día a día se nos pone a prueba en nuestra resiliencia, en la capacidad de tomar decisiones, en la capacidad de levantarnos, porque ciertamente hay condiciones externas, pero que obviamente nos afectan directa e indirectamente y nos empujan a esos grados de ansiedad. Entonces es trabajar también no solamente los asuntos personales no resueltos, sino la situación contextual que no nos ayuda mucho. Ahora fíjate, lo contextual siempre va a ser digerido individualmente. Ya lo dijimos desde el principio, o sea, el mismo hecho a ti te afecta y a mí no me afecta, por ejemplo. Entonces hay una diversidad, hay una subjetividad. Cada individuo encara una situación de diferentes maneras. Para ti es una situación problemática que no tiene solución, y para mí es un reto que me está invitando a ser creativo. Ahora, si no nos queremos mover de nuestra zona de confort, si no somos capaces de fluir en la crisis actual, nacional, familiar o mundial, sencillamente la desesperanza y la desesperación, que están muy unidas, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, va a crecer en tu vida. ¿Por qué? Porque no eres capaz de asumir la situación que se está dando como la posibilidad para mirar hacia otro lado. Entonces, cambiar de profesión y de oficio, por ejemplo, no, yo no puedo cambiar porque yo soy profesora. Yo no sé hacer otra cosa con mi vida. Si usted no cambia, a usted lo aplasta la crisis. Así de sencillo. Entonces, por supuesto, cuando usted ve esa aplanadora llegar, cuando ya usted no puede correr, usted se va a desesperar. Pero entonces, ¿qué era lo que se veía venir? Que usted estaba estático y no se quería mover. Yo no cambio de profesión, yo no me cambio de casa, yo no cambio. Yo le digo a muchos de mis pacientes lo siguiente: que usted compró vajillas, qué sé yo, mantelería, y usted lo tiene guardado, y está en una situación económica difícil, y usted no piensa en vender eso. No, ¿cómo lo voy a vender si yo compré esa licuadora? O sea, yo la tengo ahí. Pero si ya estás usando una y necesitas el dinero, no lo voy a hacer. No, si se me daña aquella, tengo una de repuesto, por ejemplo. Exacto, pero mientras tanto me puedo morir de hambre. Exacto. ¿Sí? O tienes unas prendas de oro, unas alhajas en tu cajita, no las usas aquí porque es peligroso usarlas, pero tampoco las vendes y me muero de hambre. Entonces fíjate cómo esa psique no se mueve, está petrificada. Las cosas son como son y son así, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, las joyas van en una cajita, no se venden. Segundo, debe haber comida, no debería haber crisis. Aquí deberían las cosas ser distintas. Un montón de deberías, pero no te estás moviendo a resolver tu situación. Hundiéndome, por claro. Por supuesto,
te lleva a la A desesperación. la desesperación, así es. Nos vamos a ir al corte, Rebe, que ya vamos justamente a mitad del programa. Por acá nos dice Betty Soto, ¿cómo hace uno para no preocuparse? Tienes un presupuesto ya disminuido y cambia por minutos, ni siquiera por días. Por acá Gladys dice, Rebeca, ¿cómo controlas la desesperación de situaciones que no puedes cambiar? Como la falta de salir de un foco que cada vez que tratas te hundes más, y más en estos momentos que no se controlan como la pandemia. A mí me sucedió algo ayer, estaba yo en esta farmacia de techito azul, que generalmente viene con mucha gente, y ayer particularmente no vi ese control que he visto en otras ocasiones, y estábamos muchas personas y estábamos prácticamente hacinados en las colas para pagar. Y a mí me empezó a entrar la desesperación, porque entonces ahí decía, bueno, pero ¿dónde están las medidas de bioseguridad más allá del tapabocas? Si tengo a la gente montada encima. Entonces también esta circunstancia de la pandemia, de el terror que nos puede, vamos a decir, como que le suma puntos, ¿no? Al estado ansioso que ya podamos tener. Entonces, ciertamente, allí, ¿qué me tocó hacer yo? Bueno, Verónica, estás en un sitio, pues no te quites el tapabocas, no puedes hacer nada al respecto, respira hondo y distráete. O sea, nosotros mismos buscar esos mecanismos, pero no todo el mundo tiene las herramientas, tiene justamente la fortaleza para hacerlo. Ahí viene el apoyo terapéutico. Saludo a Doraida Ordaz, que está también en sintonía. Al regreso seguimos acá con más en Sin Estrés. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para Real Cinda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Chamo, ¿sabes que participé de voluntario en el Día Mundial de las Playas? Así, qué sabroso, te fuiste para la playa. Sí, fui para la playa, pero a trabajar. ¿Cómo así? Bueno, en el Día Mundial de las Playas, la Fundación Fudena y otras organizan a los voluntarios para ir a recoger las basuras de las costas. Es un día muy divertido y después te bañas y tal, pero es bastante trabajo. Me imagino que sacaron un basural. Claro, las playas están llenas de basura, es increíble. Justamente la idea de hacerlo con los turistas ahí es que ellos mismos vean la cantidad de bolsas de basura que se sacan. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, todos estaban muy impresionados y muchos tomaban conciencia y hasta ayudaban, pero algunos de los bañistas nos veían como barrenderos. No entendieron la cuestión. ¿Pero qué? ¿Te dejaban su basura ahí para que tú la recogieras? Sí, chamo, terrible. De verdad, hay gente que creía... Es el tipo de gente que cuando ve un montoncito de basura mal puesto por ahí, cree que pueden dejar la suya al lado y que eso no importa. Tal cual. O la gente que recoge la caca del perro en una bolsa y luego bota la bolsa en el medio de la calle. O los que botan la basura orgánica en cualquier parte porque eso es natural. También están los que si no consiguen una papelera la dejan tirada por ahí en plan, bueno, yo hice el intento. ¿Sabes cuáles me desesperan a mí? Los que tienen una basura muy incómoda, por ejemplo una lata de atún llena de aceite o un pañal usado, y usan eso como excusa para dejarla en la playa, como si eso fuera imposible de transportar. También están los que ponen a jugar al niño con un envase de plástico y lo terminan dejando en la playa como si no, por supuesto. Son los mismos que consideran que si la basura es pequeña, tipo una colilla o una chapa, la pueden tirar al piso porque no se ve. Y si la basura llegó flotando, entonces eso no es problema suyo. También la dejan ahí porque eso no es de ellos. Pues sí, vi todo eso cuando fuimos a limpiar la playa. Afortunadamente la mayoría de la gente entendió el punto, que la limpieza de una playa depende del esfuerzo de todos. ¿A ti no te parece que mucha gente tira la basura al piso porque de eso se encarga la alcaldía?
Sí, y me parece una irresponsabilidad, porque el hecho de que existan barrenderos no quiere decir que esa porquería no sea tu problema. Claro, la recolección de basura es un servicio público, no es un esclavo que va limpiando tu reguero. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A tomar papel y lápiz, buscando soluciones. Seguimos en Sin Estrés. Estamos de regreso acá en Sin Estrés. Saludo a Dan Burgos de Florida que nos escribe. Y bueno, estamos conversando con nuestra terapeuta Rebeca Gómez. Estamos hablando precisamente de la desesperación. De verdad que tenemos una conversación bien interesante esta tarde con respecto a esta situación, porque todos en algún momento, en mayor, mediana o más medida, en menor o mayor medida, pues hemos sufrido de desesperación, hemos padecido la desesperación. Rebeca, quedamos en esta parte del programa, bueno, en hablar precisamente de, ya hemos dicho, un poco resumiendo. Si tenemos generalmente un comportamiento, pues, que busca la perfección o que tiende a proyectarse más a futuro que estar viviendo el aquí y el ahora, pues la desesperación es como casi algo que viene solo, ¿no? Y, pero también, como bien lo decía, cada quien ante el mismo estímulo puede responder de maneras diferentes. Entonces, te comentaba antes de irnos al corte de algunos testimonios que nos han dado y preguntas que nos ha dado la audiencia. Rebeca, ¿cómo reconocemos que vamos para allá? ¿Cómo reconocemos, mira, ya va, pero creo que me estoy volviendo errática en lo que estoy haciendo o no estoy pensando lo que voy a hacer? Me está dando, como bien tú dices, algún tipo de vamos a decirlo, de síntoma de ataque de pánico. ¿Cómo podemos llegar a decir esto hay que pararlo antes de llegar al punto de no retorno? Bueno, yo creo que sí hay punto de retorno, aunque a veces se crea que no, pero fíjate, toma una respiración, arráigate, es decir, coloca tus pies bien fuertemente en el piso y a ver, ¿qué está pasando? Identifica lo que estás sintiendo. Tengo miedo. ¿Miedo a qué? Al resultado. Bueno, ¿qué puedo hacer en este momento presente para evitar esa expectativa catastrófica? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, tengo que entregar un trabajo y ya me queda 1 hora y ya no lo voy a terminar. Si eso te desespera, lo fundamental es que busques ayuda, que hables con la persona que va a recibir el trabajo. Está pasando esto, el tiempo que yo tenía previsto no alcanzó, ¿qué podemos negociar? Es decir, usa el presente para la solución, no para preocuparte. Creo que fue Betty la que preguntó, ¿cómo hago para no preocuparme? No te preocupes, ocúpate. ¿Y qué es ocuparse? Bueno, en el presente busco una solución. ¿Cómo negocio una solución? Si eso fuere posible. Verónica dio un ejemplo. Está en una cola y comienza a ver que no se están cumpliendo las normas de bioseguridad. Y ella se dice a sí misma, distráete y no estés pensando en la muerte, en el contagio, no pienses en eso. Y lo logra hacer, se distrae, bien. Pero una solución pudiera ser, me salgo de esa cola, devuelvo los productos y me voy. ¿Por qué no me voy a exponer? Es decir, yo puedo ser radical en poner límites ante lo que considero un peligro. Y ya está, no queda la menor duda, me voy, fuera, chao. Y me voy a otro lugar. Ay, que voy a perder tiempo. Sí, ejecutan. La desesperación se acaba. Porque estás actuando en consecuencia a tu necesidad. Tengo desesperación porque este trabajo no lo voy a entregar, me comunico con la persona a quien se lo voy a entregar para decirle lo que está sucediendo.
Por ejemplo, tuve problemas de internet, tuve esto, me enfermé el fin de semana y no pude avanzar. Hablas claro, es decir, contactas a la persona con la que tienes ese lazo, ese nexo que te está generando angustia y que te desespera no entregar tal cosa, y lo dices. Si es un estudiante universitario, pues habla con el profesor. Entonces, siempre va a haber la posibilidad de que el otro no te comprenda, no te entienda y te salga, bueno, con una grosería o te dé un no como respuesta. Siguiente paso, a masticar la frustración, porque no todo el mundo nos complace. Claro, Punto. claro. Entonces, asumimos la consecuencia. Una nota baja, podemos todavía negociar y podría darme una oportunidad de otro trabajo para compensar la calificación. No. Ok, no. El no también hay que saberlo recibir y también hay que saberlo manejar, ¿sí? Y es un trabajo, también es un trabajo. Y además Es que un trabajo. en este país, entre toda la situación que tenemos con cosas que no podemos controlar, como el servicio eléctrico o la conectividad, pues de nada vale angustiarnos por algo que nosotros no tenemos la llave de Corpoelec, por ejemplo, para volver a tener electricidad y terminar el trabajo. Entonces, allí hay cosas que tenemos, a ver, pienso yo, Rebeca, ayúdame acá, si hay cosas que yo puedo desglosar en lo que están bajo mi control, como yo misma, y el poder autorregularme para no empezar a pegar gritos en la calle, por ejemplo, y aquellas cosas que no puedo controlar y que van a ocurrir conmigo o sin mí. Claro, fíjate, hay que revisar la mirada que le estamos dando al hecho. Yo me voy a conectar, voy a dictar un taller, y el taller es por una plataforma digital y se va la electricidad. Bueno, fíjate, como eso no es nuevo en mi vida, yo particularmente siempre tengo, cuando voy a hacer ese tipo de actividades, saldo en mi teléfono celular para poderme conectar con mis megas. Con los datos, ¿sí? claro. Con mis datos. Ahora, vamos a suponer que eso nunca había sucedido y yo no tengo esa previsión. Bueno, entonces nada, respirar, empezar a masticar la frustración de no poderme conectar, buscar la manera de contactar a estas personas y decirles lo que está ocurriendo, asomarme a la ventana y conectarme con la montaña que tengo enfrente y buscar la manera de que ese cortisol, ¿sí?, no se dispare al 1000%. No quiere decir que me va a gustar lo que está pasando, no, pero no lo puedo evitar, no depende de mí. Le pasó a media ciudad, entonces lo único que puedo hacer es pedir disculpas a las personas que me contrataron para este taller, preguntar si lo pueden posponer, ¿sí? ¿Qué puede suceder con eso? Es decir, conversar, hablar, negociar. Y no, fíjate, qué desgracia, porque este país, esto es horrible, no sé, porque eso no me va a ayudar en lo absoluto. O sea, en un momento de desesperación donde hay una estructura interna que está atemorizada por lo que está ocurriendo, si aparece otra estructura que la regaña, lo que estoy es empeorando mi sensación interna, mi emoción interna. Claro, Sí. me lleno de más rabia, o sea, es rabia y frustración juntas, entonces realmente no estamos avanzando, todo lo contrario, nos hundimos más en esa sensación, en esa emoción, en ese sentimiento. Es así. Y fíjate tú, lo que yo creo, que detrás de la rabia, muy detrás de la rabia, está el dolor de la impotencia y más abajo está el miedo, porque más abajo ese instinto básico de me siento desprotegido, necesito que me protejan. Cuando estamos en sociedades que no nos brindan seguridad social, seguridad desde todo este punto de vista que estamos hablando, está allí esa estructura instintiva que se despierta y es ese miedo, o sea, es un miedo que nos ata hasta la muerte, pues nos sentimos desprovistos, desamparados. La desesperación tiene que ver con una sensación de desamparo. Entonces, bueno, lo que toca es arraigarse, pon los pies en el suelo, respira, estoy vivo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Porque lo que no puedo hacer está obvio, está claro. ¿Qué sí puedo hacer? Llamar a un amigo, es decir, pido ayuda,
hablo con la persona y negocio lo que se pueda negociar. ¿Qué sí puedo hacer? Si necesito llorar, es importante llorar para que se dé esa explosión. Y si tengo a alguien querido al lado, pues me abrazo con él para sentir el apoyo que no estoy sintiendo en esta situación. Claro. Porque fíjate, la desesperación está asociada a no me siento apoyado. Sí, me siento como que en el aire, solo, desvalido. Todas esas sensaciones pues están ligadas a la desesperación. Nos vamos a ir al corte, pero acá yo tengo que leer estas cosas tan lindas que te están escribiendo acá, Rebeca. Y es que, bueno, G5349 dice, me gusta cuando invitan a la psicóloga Rebeca Gómez. Y Yoyo Juárez, por supuesto que nos saluda, dice, bueno, para mí Rebeca está un nivel más arriba que la psicología, ella tiene un don natural. Bueno, yo lo certifico. Y Lenia Mundarayín comentaba también, bueno, que lo que le costó vender su anillo de graduación, pero después de eso supo que podía vender cualquier cosa. Yo te voy a decir una cosa, lo primero que yo vendí, y creo que hasta lo vendí muy rápido, fue el de matrimonio, pero el de graduación no lo vendo ni a balazo. No, al regreso ya vamos entonces con las conclusiones acá con nuestra terapeuta Rebeca Gómez. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despide. Y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos ya en el bloque final del programa. Estamos conversando con nuestra terapeuta Rebeca Gómez. Estamos hablando precisamente de la desesperación. Y bueno, y que nos damos cuenta en principio que la desesperación puede ser incluso una emoción paralizante, una emoción que no nos permite salir de la angustia, porque es precisamente como vamos a decir, la cúspide de el terror, del miedo, de la ansiedad. O sea, hay varias emociones allí que se confabulan allá hasta llegar a la desesperación, a la desesperanza, como bien lo comentabas. Rebeca, ¿cómo podemos ir trabajando? Que aunque ya lo hemos hablado, hablamos de la distracción, hablamos de límites, hablamos de cambiar pues la realidad que tenemos, porque lo que esté a nuestra mano lo podemos hacer y eso es importantísimo. Tener claro que la vida mía depende de mí y no de otros. También a veces depositamos en otras personas esa responsabilidad. Fíjate, vamos a tomar dos palabras clave. Una, esperanza, que sería el polo opuesto a la desesperación, ¿no? El estar esperanzado. Y la otra palabra clave va a ser autoapoyo. Buscar los recursos internos para enfrentar y transitar este momento que parece desesperante. Por ejemplo, se me ocurre, y no quiero que se acabe el programa sin que lo diga, que antes de salirme del local donde no están siguiendo las normas de bioseguridad, yo pido hablar con el encargado, con el gerente, y haga el reclamo, y use las redes sociales para hacer el reclamo. Yo creo que una manera de empoderarnos los venezolanos y de comenzar a sentirnos menos desesperados y más esperanzados es comenzar a exigir y usar los medios, usar las redes sociales para reclamar, decir, denunciar, incluso esas cosas que parecen tonterías pero que no lo son. Usar nuestra voz, claro que sí. Claro, porque si esas cosas nos están sumando a los problemas que ya tenemos de forma individual en casa, ¿cómo es que tú, que eres una organización, una empresa seria, que tienes el comercial, que la gente acude a ti, tú no vas a trabajar como se debe trabajar? ¿Por qué no? Entonces, en vez de quedarme callado e impotente, yo tengo que comenzar a exigir mis derechos. Usted lo hará de buena manera, usted lo hará como le nazca, pero hay que hacerlo, porque
La única manera de no vivir desesperados es empoderarnos, y empoderarse significa tener conciencia del poder que tenemos como individuo y como sociedad. Comenzar a exigir, eso es poner límites, pero no solo límites a los miembros de mi hogar o al vecino, sino poner límite a ese encargado de un local que le importa un pepino que nos contagiemos todos en su local, por ejemplo. Bueno, y que generalmente los más contagiados son los empleados, porque son los que están todo el día allí. O sea, que realmente la medida de seguridad es más para ellos que para el que entra y sale. Bueno, pero más allá de hacer un análisis profundo, yo digo, a ver, a mí esto me afecta, yo reclamo mi derecho. No me van a escuchar, no importa, pero tu energía, ¿sí? Tu autoapoyo se ve fortalecido cada vez que tú exiges, cada vez que tú expresas. Eso es fundamental, no quedarte con la rabia, la impotencia, el miedo y todas esas emociones que te generan cortisol y adrenalina, no quedártelas adentro, sino expresarlas. Mira, a mí no me parece esto, y me retiro de este local, ¿sí? Y luego vengo y lo pongo en el Facebook, y lo pongo en el Instagram, y lo pongo en todos lados. ¿Por qué? Porque yo necesito comenzar a tener aliados en esta sociedad virtual para que empecemos a organizarnos y a exigir. No, y hay empresas que ciertamente responden al reclamo, las empresas privadas me refiero, que sí toman en cuenta el comentario, la denuncia, pues la poca satisfacción del cliente, sí las toman en cuenta, entonces no tengamos miedo. Porque fíjate, Verónica, el desesperado se siente víctima. Uh-huh. Entonces hay que cambiar eso. ¿Cómo se cambia? Revirtiendo los papeles, haciendo, proponiendo, solucionando. La creatividad es fundamental. Si eres una persona que tiende a desesperarse, bueno, empieza a crear nuevas alternativas para ti, nuevas condiciones, nuevas maneras de hacer las cosas para disminuir el estrés, definitivamente. Fluir, aceptar lo que no quieres, lo que no puedes cambiar, y si puedes reclamar, pues reclama, tan sencillo como eso. Así es. Bueno, en mi caso no reclamé a la gente de la empresa, pero sí al chico que tenía más cerca, y le dije, bueno, vamos a respetar el distanciamiento social. Él se echó a reír y sí, hizo unos pasos hacia atrás. También fue una manera de tomar el control. Bueno, Rebeca, tus redes para que quienes quieran, por supuesto, y se hayan dado cuenta que en esta conversación están sufriendo y están padeciendo de desesperación, ¿cómo te ubican? Oye, mira, me pueden ubicar por el 0412-982-9387, 0412-982-9387 y @gestando una nueva vida por Instagram. Saben que el viernes, en horario venezolano, de 6 a 8 de la noche, el SENAIP, la escuela que estoy dirigiendo actualmente, va a tener, para celebrar aniversario, una actividad gratuita que tiene que ver con el miedo y la creatividad en tiempos de pandemia. Va a ser facilitada por Edsel Moreno. Este viernes, mañana. Este viernes, de 6 a 8. Entonces, por el teléfono, yo les puedo mandar el afiche para que se inscriban. Este viernes es mañana. Ajá. 0412-982-9387. Muchísimas gracias, Rebeca. Bueno, mándamelo, yo lo coloco también en mis redes para apoyarte con la promoción. Ay, chévere, muchas gracias y feliz tarde para la gente sin estrés. Gracias. Griselda y Migdalia, las saludo por acá que llegaron, bueno, justo a escuchar a los caballeros que vienen luego de mí. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestales en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles Víctor Mejías y quien les habló como cada tarde, de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana. RCR presentó Sin Estrés con Verónica Oliveros. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas,